Safo de Lesbos. El caso de Safo de Lesbos, una de las poetas más icónicas de la antigua Grecia, ha sido objeto de controversia y fascinación durante siglos, no solo por la calidad de su obra poética, sino por los escándalos sexuales que se le han atribuido. En un contexto donde las relaciones entre personas del mismo sexo eran interpretadas de diversas formas, la figura de Safo destaca por el enfoque íntimo y personal de su poesía, lo que ha llevado a la creación de mitos y especulaciones alrededor de su vida amorosa. Safo de Lesbos es una de las figuras más icónicas y enigmáticas de la literatura y la cultura de la antigua Grecia. Su legado como poeta y como símbolo de la identidad y deseo entre mujeres ha perdurado a lo largo de los siglos, a pesar de que muchos de sus escritos se han perdido. Sin embargo, también ha sido objeto de una serie de controversias y rumores sobre su vida personal, en particular en torno a su sexualidad. A menudo se la asocia con la isla de Lesbos y con la palabra lesbiana, que deriva de su lugar de origen. Aunque el enfoque en la sexualidad de Safo es una construcción cultural posterior, el interés en su vida amorosa y los escándalos sexuales que la rodean reflejan tanto la fascinación con las mujeres en el poder cultural como la interpretación anacrónica de su poesía. Safo vivió durante el siglo VII a.C., una época en la que la sociedad griega estaba altamente estructurada en términos de género y roles sociales. Lesbos, su lugar de origen, era conocida por ser una isla próspera con una rica tradición cultural. Dentro de ese contexto, Safo lideraba una escuela o círculo de mujeres jóvenes dedicadas al estudio de la música, la poesía y la danza, algo que no era raro en esa época, ya que las mujeres de la aristocracia frecuentemente eran entrenadas en las artes para luego cumplir con sus deberes sociales y religiosos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la naturaleza de la relación entre Safo y las jóvenes que formaban parte de su círculo ha sido objeto de debate. El análisis de su poesía revela una profunda pasión, con versos cargados de deseo y amor por otras mujeres. Esta devoción lírica, combinada con la tendencia de las culturas posteriores a proyectar sus propias normas sobre el pasado, contribuyó a que Safo se convirtiera en un símbolo de la sexualidad femenina, en particular, de la atracción entre mujeres. A lo largo de los siglos, la imagen de Safo ha sido reinterpretada, a menudo distorsionada para ajustarse a las concepciones contemporáneas de la moralidad sexual. En la literatura griega antigua, ya encontramos referencias a su vida amorosa en términos que la presentan como un personaje escandaloso. Algunos autores romanos, como Ovidio, popularizaron la idea de que Safo no solo se enamoraba de mujeres, sino que también tenía amantes masculinos. En las Heroidas, Ovidio incluso introduce la figura de Faón, un barquero con el que Safo supuestamente se habría enamorado desesperadamente, pero, tras ser rechazada, se habría suicidado arrojándose al mar desde un acantilado. Este relato, sin embargo, es ampliamente considerado como una invención literaria. Los estudiosos modernos sugieren que fue un intento llevar a Safo a la heterosexualidad para hacerla encajar en las normativas patriarcales de la época romana. Este proceso de reinterpretar figuras históricas según las convenciones sociales del momento no es único para Safo, pero en su caso es particularmente relevante debido a la centralidad de su poesía amorosa dirigida a mujeres. Uno de los aspectos que más ha fascinado y confundido a los lectores de Safo a lo largo de los siglos es la ambigüedad en su poesía. Los fragmentos que han sobrevivido revelan una voz íntima y emocional, cargada de deseo y devoción. Sin embargo, es importante notar que la mayoría de estos poemas son fragmentarios, lo que deja espacio para múltiples interpretaciones. En muchos de sus poemas, Safo expresa su amor por sus jóvenes alumnas, describiendo su belleza y el dolor de la separación. Uno de sus versos más conocidos, que a menudo es interpretado como una expresión de amor romántico entre mujeres, dice: «Es más hermoso que todas las estrellas de la mañana. El resplandor de la luna creciente en el cielo». Aunque estos versos han sido interpretados como una expresión de amor erótico, también es posible que reflejen un tipo de amor espiritual o platónico que era común en las relaciones pedagógicas de la época. En la antigua Grecia, existía una tradición de amor pedagógico, en el que los hombres adultos actuaban como mentores de jóvenes en un contexto que, aunque a veces contenía una dimensión erótica, también estaba profundamente vinculado a la educación y la formación moral. Algunos estudiosos argumentan que las relaciones de Safo con sus alumnas podrían entenderse en un contexto similar. En el siglo XX, la figura de Safo fue reivindicada por movimientos feministas, que vieron en su poesía una expresión temprana de amor entre mujeres y una rebelión contra las normas patriarcales.
Las feministas lesbianas, en particular, se apropiaron de la figura de Safo como un símbolo de resistencia y amor entre mujeres en una cultura que, históricamente, ha invisibilizado este tipo de relaciones. Este redescubrimiento de Safo en el siglo XX contribuyó a su imagen moderna como una mujer que desafió las convenciones de su época al expresar su deseo por otras mujeres con una pasión y franqueza raras en la literatura antigua. Aunque no hay pruebas definitivas de que Safo se identificara como lesbiana en el sentido moderno del término, su poesía ha ofrecido a generaciones de mujeres un modelo de representación y afirmación de su identidad. Los rumores sobre la sexualidad de Safo a menudo dicen más sobre las culturas que los crearon que sobre Safo misma. Los intentos de enmarcar su vida amorosa en términos de escándalo y excesos sexuales reflejan una tendencia a convertir figuras poderosas en objetos de moralización y control. En el caso de Safo, esta moralización a menudo ha girado en torno a su capacidad de expresar su deseo en un contexto cultural que no siempre ha valorado las relaciones entre mujeres. En este sentido, los escándalos sexuales de Safo pueden entenderse como una construcción cultural destinada a desacreditar su influencia y a domesticar su legado. Al reducir su vida y su obra a relatos sensacionalistas sobre su sexualidad, las culturas posteriores han intentado limitar el impacto de su poesía y su independencia como mujer en una sociedad patriarcal. A lo largo de la historia, la figura de Safo ha sido objeto de interpretaciones contradictorias. Desde los autores griegos y romanos, que trataron de encajarla en las normas patriarcales, hasta los movimientos feministas y queer del siglo XX, que la han reivindicado como un icono de la resistencia sexual y cultural, la imagen de Safo ha sido moldeada por las ansiedades y deseos de cada época. Hoy en día, Safo es vista como una pionera de la poesía lírica y como una figura crucial en la historia de la sexualidad femenina. Sus poemas, que han sobrevivido a pesar de los siglos de represión y olvido, continúan ofreciendo una ventana a las complejidades del deseo y el amor entre mujeres en la antigüedad. Al examinar los escándalos que la rodean, es fundamental recordar que estos no son más que una proyección de las ansiedades culturales sobre el poder femenino y la sexualidad. Safo sigue siendo una de las voces más poderosas e influyentes en la literatura occidental, no solo por su habilidad poética, sino también por su capacidad para expresar el deseo en todas sus formas, desafiando las convenciones de género y sexualidad de su tiempo y de los tiempos por venir. La figura de Safo no solo se ha convertido en un ícono cultural por su influencia en la poesía, sino también por su papel en el reconocimiento de la sexualidad femenina en una sociedad donde la autonomía de las mujeres era limitada. En la antigua Grecia, la vida de las mujeres, especialmente en las clases altas, estaba generalmente confinada a la esfera doméstica, mientras que los hombres tenían más libertad para moverse en espacios públicos y participar en actividades culturales, políticas y sociales. Sin embargo, el hecho de que Safo liderara un círculo de mujeres y escribiera poemas de profundo contenido emocional y sexual revela que las mujeres, incluso en ese contexto, tenían sus propias formas de expresar su deseo, de construir relaciones y de formar comunidades en las que se celebraba la belleza y el afecto femenino. Estos círculos de mujeres eran espacios donde las dinámicas de poder y las jerarquías patriarcales se desdibujaban, permitiendo a las mujeres tener un grado de agencia que no siempre se les reconocía en la sociedad más amplia. La poesía de Safo, que a menudo explora el amor entre mujeres, da fe de la existencia de relaciones íntimas femeninas que iban más allá de la mera camaradería. La relación entre las mujeres en la poesía de Safo, lejos de ser pasiva o subordinada, es activa, vibrante y a menudo dolorosa, ya que el deseo y la separación son temas recurrentes en sus versos. Uno de los ejemplos más reveladores de la poesía de Safo es el famoso himno a Afrodita, en el cual la poeta ruega a la diosa del amor que la ayude a ganar el afecto de una mujer que le ha rechazado. Este poema no solo destaca la profundidad de la experiencia emocional de Safo, sino también la importancia del deseo femenino como una fuerza central en su poesía. La súplica a Afrodita no es simplemente una petición banal, sino un testimonio de la intensidad de sus sentimientos, así como un recordatorio del poder del amor, incluso en un contexto cultural donde las relaciones entre mujeres eran invisibilizadas. A medida que los estudios de género han ganado terreno en las últimas décadas, la figura de Safo ha sido reexaminada y reivindicada como una de las primeras voces que desafió las normas de género y sexualidad. Aunque Safo vivió en un contexto cultural completamente diferente al nuestro, su poesía nos ofrece una ventana al deseo femenino y las relaciones entre mujeres que sigue siendo relevante y subversiva en la actualidad.
La reapropiación de Safo como un ícono queer ha sido un proceso esencial en el reconocimiento de la diversidad de experiencias sexuales y afectivas a lo largo de la historia. Al reconocer que figuras como Safo existieron y que sus voces fueron deliberadamente silenciadas por las culturas patriarcales posteriores, podemos empezar a reconstruir una historia más inclusiva y diversa, en la que las relaciones entre mujeres y las expresiones de deseo femenino sean reconocidas y celebradas en lugar de ocultadas o reprimidas. En este sentido, la figura de Safo también se convierte en un símbolo de resistencia. A pesar de los intentos de minimizar su importancia o reinterpretarla según las normas heteronormativas, su poesía ha sobrevivido, y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones. Al leer a Safo hoy, podemos ver no solo una poeta extraordinaria, sino también una mujer que, a través de su arte, expresó su deseo y su amor de una manera que desafió las convenciones de su tiempo y sigue desafiando las nuestras. En la mitología moderna de Safo, la figura de la poetisa ha sido adoptada como un ícono de la cultura lésbica. Desde el siglo XIX, cuando el término lesbiana comenzó a utilizarse para referirse a las mujeres que amaban a otras mujeres, la figura de Safo ha sido central en la construcción de una identidad lesbiana moderna. La isla de Lesbos, su lugar de origen, ha sido inmortalizada como un símbolo de la cultura lésbica, y el nombre de Safo ha sido invocado por escritoras, activistas y artistas de todo el mundo como un símbolo de resistencia y afirmación. Safo también ha sido objeto de numerosos estudios y obras artísticas que buscan explorar su vida y su poesía desde una perspectiva feminista. Poetas y escritoras como Hilda Doolittle y Judy Grant han reivindicado la figura de Safo en sus propios escritos, reconociendo su importancia como una de las primeras mujeres en la historia que habló abiertamente sobre su amor por otras mujeres. En este sentido, Safo se ha convertido en una figura mítica, una mujer que, a través de su poesía, desafió las normas patriarcales de su tiempo y creó un espacio para que las mujeres amaran y desearan a otras mujeres en sus propios términos. El legado de Safo ha trascendido las fronteras de la literatura para convertirse en parte de la cultura popular. Su figura ha sido representada en numerosas películas, obras de teatro, novelas y series de televisión, a menudo como un símbolo de la libertad sexual y la independencia femenina. Sin embargo, estas representaciones no siempre han sido fieles a su vida y su poesía, y a menudo caen en la trampa de trivializar su legado. A pesar de esto, la figura de Safo sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y activistas que ven en ella un ejemplo de cómo la poesía y el arte pueden ser herramientas poderosas para expresar el deseo, desafiar las normas de género y crear un espacio para la diversidad sexual. Su poesía, aunque fragmentaria, sigue siendo una fuente inagotable de reflexión y admiración, y su legado como una de las primeras poetisas de la historia sigue siendo un testimonio de la importancia de las voces marginalizadas en la cultura. La vida y la obra de Safo continúan fascinando a académicos, artistas y activistas de todo el mundo. Aunque su figura ha sido distorsionada y malinterpretada a lo largo de los siglos, su poesía nos ofrece una ventana a las complejidades del deseo y el amor entre mujeres en la antigüedad, así como una reflexión sobre la relación entre el arte, el poder y la sexualidad. En última instancia, la figura de Safo trasciende los límites de la historia y la cultura, ofreciéndonos un modelo de cómo las mujeres pueden desafiar las normas patriarcales y crear espacios de libertad, deseo y amor. Al reflexionar sobre la vida y la obra de Safo, es fundamental recordar que los escándalos que la rodean son, en gran medida, una construcción cultural destinada a desacreditar su poder y su independencia. A pesar de esto, su poesía sigue siendo una fuente inagotable de resistencia y afirmación, y su legado sigue vivo en el corazón de la cultura feminista moderna.